amigos, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Osvaldo Aguilar. En esta oportunidad vamos a comenzar nuestra primera clase virtual hablando precisamente de lo que es la introducción a la química. ¿Listo? Entonces, he querido empezar esta clase con la siguiente imagen. Miren, chicos, observen, ahí tienes esa imagen, una imagen muy conocida por cada uno de nosotros, ¿sí? Y la respuesta a esa imagen, miren ahí está. Perfecto, ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con esas imágenes entonces en cada una de nuestras mentes, por favor, para continuar nuestra clase y al final la respuesta a esas imágenes. Observen, chicos. Entonces continuamos. ¿Qué vamos a ver en la química? Observen. En la química vamos a ver su concepto, vamos a ver las ramas de la química, vamos a ver la importancia y el COVID-19, sobre todo la relación, ¿no? La importancia que radica en este virus. Bien, continuamos. Vamos a ver el concepto de química. ¿Qué es el concepto de química? Cuando hablamos de química, a nuestra mentecita nos debe venir la palabra materia. ¿Y por qué razón? Observemos aquí. Fíjense, la química es una ciencia natural, lo sabemos todos, y que su estudio se basa en la materia. Ahí tienen, ¿ya? Pero ¿qué estudia la química de la materia? Como pueden observar, la composición, la estructura, las propiedades y sobre todo, todo lo que corresponde a las variaciones energéticas que se producen cuando ocurre un cambio o una transformación. Entonces, rapidito, resumimos química. Ciencia natural que estudia a la materia. Puntual entonces. Muy bien. Pasamos ahora a las ramas de la química, ¿sí? Dentro de las ramas de la química tenemos la química general. ¿Qué estudia la química general? Estudia las leyes, los principios y las teorías que rigen a las sustancias, ¿no es cierto? Si queremos estudiar, por ejemplo, o queremos aplicar conocimientos de química general, el estudiante debe conocer, por ejemplo, el estudio de la tabla periódica, estudiar la estructura de un átomo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos la química general. Ahora viene la química descriptiva. ¿Qué significa la química descriptiva? Describir significa señalar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descriptiva, estamos hablando de señalar, miren, o estudiar las propiedades y la obtención de cada sustancia pura en forma particular. Tenemos aquí la química descriptiva, se divide en dos ramas. La química inorgánica, que estudia todas las sustancias que no contienen carbono, y acá estoy poniendo 4 ejemplos: el agua, el cloruro de sodio, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, etc. Y tenemos por otra parte la química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Estudia todas las sustancias que tienen carbono, obviamente con algunas excepciones. Ahora, ejemplo de la química de sustancias orgánicas. Tenemos aquí, por ejemplo, los hidrocarburos, ¿sí?, que contienen carbono e hidrógeno. Tenemos también compuestos oxigenados que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Profesor, un ejemplo de hidrocarburos. Algo que tienes en casa, el gas propano, el gas de cocina, ¿verdad? Profesor, un ejemplo de compuestos oxigenados que tengamos en casa. Hoy en día estamos lidiando por vencer a este virus. Fíjate, y muy recomendado, que hablaremos también más adelante sobre el alcohol. ¿Te das cuenta? El alcohol también es un compuesto oxigenado. Y tenemos muchos compuestos oxigenados, ¿ya? Cerca de 12 millones, imagínate. Bien, continuamos con la tercera rama de la química analítica.
Ahí está la respuesta al estudio de la química analítica. ¿Qué es la química analítica? Miren, ¿sí? Analítica viene de estudiar, ¿sí?, todo lo que corresponde a las técnicas, a los procedimientos para reconocer las sustancias dentro de una muestra, ¿sí?, mediante diferentes métodos de laboratorio. Por ejemplo, observen aquí la siguiente. ¿Qué métodos de laboratorio tenemos? Por ejemplo, a partir de un análisis volumétrico, a partir de un análisis gravimétrico, a partir de métodos espectrométricos, métodos electroanalíticos, o también tenemos métodos de separación. Entonces todo ello concierne a ciertas técnicas, a ciertos procedimientos, ¿de acuerdo?, para el reconocimiento de las sustancias. Pero la química analítica se vuelve a dividir en cualitativa y tenemos la química analítica cuantitativa. Profesor, ¿qué es la química cualitativa, analítica cualitativa? Miren, aquí está la clave. Identifica. La química analítica cualitativa se encarga de identificar. ¿Pero qué identifica, profesor? Elementos, iones, compuestos. ¿Listo? Obviamente estos elementos, iones o compuestos los vamos a encontrar dentro de una muestra. Ejemplo, fíjate, muy importante, este ejemplo, dice la determinación de la presencia de cloruros en una muestra de agua. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la química analítica cualitativa. La química analítica cuantitativa, aquí está la clave, determina la cantidad, ¿das cuenta? Cantidad de cada elemento, ¿ya?, ion o compuesto. Ejemplo, miren, mediante un análisis químico volumétrico, tal como les expliqué aquí, observen, se puede determinar la masa de iones calcio presente en 1 mililitro de agua. Chicos, entonces nos quedamos. Química analítica puntual. La química analítica te va a indicar las técnicas, los procedimientos, ¿sí?, para poder identificar las sustancias. La cualitativa se encarga de identificar y la cuantitativa de determinar la cantidad. Muy bien, continuamos. Química aplicada. La química aplicada, por su relación con otras ciencias, ¿no es cierto?, por eso se llama aplicada. Esta química se divide, miren, en físico-química, se divide en bioquímica, se divide en química industrial. La físico-química, que estudia todo lo que concierne a los factores físicos que influyen en las transformaciones, ¿sí? Cuando hablamos de transformaciones hablamos de reacciones, y cuando hablamos de reacciones hablamos de fenómenos químicos. Por ejemplo, la cinética de una reacción, ¿listo? La termodinámica de una reacción. A ver, la bioquímica, todo lo que ocurre, las transformaciones, las funciones de ciertas moléculas orgánicas en los seres vivos, la fotosíntesis, digestión, etc. La química industrial, ¿no?, estudia la aplicación de procesos químicos, ¿no?, y los insumos para la producción valga la redundancia, para la producción de sustancias a gran escala, ¿ya? Entonces acá tenemos plásticos, caucho sintético, combustible, fibras textiles, etcétera, etcétera. Bien, continuando. La química nuclear. Básicamente la química nuclear se encarga de dos cosas que producen a nivel del núcleo, la fisión y la fusión nuclear, ¿ya? Continuamos. Petroquímica. Inmediatamente te viene a la mente, mira, petroquímica, los procesos químicos que se producen en la industrialización del petróleo. De ello obtenemos el petróleo, obtenemos los gases naturales y obtenemos también ciertas fibras textiles, por ejemplo, tenemos el nylon, etc. La farmaquímica o farmacoquímica, las propiedades de las sustancias químicas y su acción sobre los seres vivos. Tenemos además la geoquímica. Geo, sabes qué significa tierra, y cuando hablamos de química hablamos de una composición. Astroquímica, astro igual, ¿no? Astro, nos referimos a los astros, ¿sí?,
y química a su composición. Chicos, muy bien, ahora sí. Entonces, para ustedes, entonces, a ver, una preguntita sería: ¿cuáles son las ramas de la química aplicada? Procedo aquí. Entonces, veamos. Si te preguntan qué ramas tiene la química aplicada, entonces tu respuesta sería físico-química, bioquímica, tenemos la química industrial, la nuclear, petroquímica, farmaquímica, la geoquímica, la astroquímica. También debemos incluir otras ramas, como por ejemplo la radioquímica, ¿no? Interesante también. Bien, vamos ahora a la importancia. Miren, qué importante es la química en nuestras vidas. Observen, chicos, esas imágenes. ¿Te das cuenta? Creo que una imagen es muy importante para poder aprender. Acá tenemos en la primera ciertas cápsulas, ¿no? Que es muy importante cuando uno se siente enfermo. Acá tenemos jarabes, etcétera, ¿ya? Mira, la importancia tenemos en la primera, en la medicina. Ahí lo tenemos, mira, ¿sí? La importancia en la medicina. La siguiente es importante, observen a ustedes aquí. Miren, abonos orgánicos. ¿De qué estamos hablando cuando escuchas hablar de abonos orgánicos? De insecticidas, la importancia en la agricultura, ¿sí? Tenemos también como fuentes de energía, observa, mira, ¿sí? Energía hidráulica, tenemos acá energía eléctrica y tenemos acá la energía solar, ¿te das cuenta? ¿Sí? Gran importancia hoy en día. En la industria bélica, si bien es cierto, muchos de los países utilizan esto en mala forma, pero sin embargo, la química también está presente ahí, mira, ¿ves? En la ganadería, observa, mira, el mejoramiento de las razas, ¿no? ¿Sí? La industrialización láctica, ¿no? De los productos lácteos, mira, aquí tenemos, etcétera, ¿no? De la lana de estos ovinos, ya saben que se obtiene, pero entonces, ¿en qué radica la química? Ahí está, chicos. Muy bien, jóvenes. Todo eso es lo que corresponde a la importancia de la química. Hasta ahí hemos hablado de los 3 puntos fundamentales. El concepto de química, hemos hablado de las ramas de la química y hemos hablado de su importancia. Ahora, ¿cuán importante es la química en el COVID-19? Les voy a dar a continuación ciertas recomendaciones. Miren, me ha llegado un documento a mi correo, me han escrito algunas recomendaciones aquí y los voy a compartir. Recomendaciones de saneamiento ambiental en prevención del COVID-19. Estas recomendaciones fueron elaboradas por el Comité Técnico de AIRIS 2020 versión 3. Miren, emitido el 3 de abril del 2020. Ya, chicos, entonces es importante, ahí tenemos. Para poder hablar, para poder ver la importancia de la química, hay que saber qué es el COVID-19. Como pueden ver ustedes, la imagen que ya vimos al comenzar la clase, el COVID-19 es un virus, ¿listo? Es un virus, no es un organismo, es un virus. Es decir, como ven aquí, no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína. Ahí radica, chicos, ¿sí? Por ahí empezamos la importancia de la química, ¿ya? Siguiente, no se puede matar, definitivamente. Si no es un organismo vivo, mi pregunta es, ¿podrías matar a uno? Entonces, definitivamente que la respuesta es no, sino que se desintegra, ¿te das cuenta? Entonces lo que tenemos que aquí procurar es desintegrar a ese virus, ¿ya? Y sabemos que ese virus, observen aquí, puede sobrevivir desde 2 horas hasta 5 días, según el tipo de superficie donde se puede encontrar. Muy bien, chicos, continuamos. Algo que me incumbe como docente y como ingeniero también, ¿verdad? Tenemos la higiene y la bioseguridad. Eso es fundamental, chicos, ¿ya?
sabemos que el virus no hay un antibiótico, ¿de acuerdo? Que pueda, y los antibióticos actúan sobre los seres vivos precisamente, ¿no? Entonces sobre un virus no podemos utilizar un antibiótico. Entonces nuestro rol que debemos hacer es ¿qué? Prevenir. Entonces a eso lo llamamos higiene y bioseguridad. La higiene, ¿en qué consiste? Lavado de manos. Observen aquí ya esa recomendación, ya lo tenemos muy constantemente por la radio, por la televisión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Siguiente, observen, el uso de mascarillas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el uso de mascarillas es fundamental. ¿Y dónde radica la importancia? Miren, ¿cómo elaboran una mascarilla? Ahí está, ¿te das cuenta? Continuamos. Tenemos aquí el punto C, el distanciamiento. Sabemos que no debemos mínimo 1 metro, ¿no? Mínimo. Debemos estar de persona a persona. Entonces hay que cumplir con esas recomendaciones. ¿Listo, chicos? Y miren, evitar el contacto, obviamente, ¿ya? Siguiente, desinfección. Es algo fundamental, también es importante en nuestra prevención, ¿ya? Hay que desinfectar todo lo que compramos. Si salimos, tenemos que desinfectar la plantilla de los zapatos, de las zapatillas, de las sandalias, etcétera, etcétera, chicos, ¿ya? La desinfección es fundamental. Desinfectar superficies, como ven aquí, la forma de desinfectar las frutas, ¿no? Las verduras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos nuestra cuarta recomendación. Y todo lo que estoy hablando está inmerso en la química. Profesor, ¿cómo desinfecto? Aquí tenemos la solución, jóvenes. Mediante la preparación de soluciones, ¿ya? Hay que preparar una solución. No venden soluciones listas, preparadas para poderlos aplicar en casa. Por ejemplo, tenemos hipoclorito de calcio granular que nos venden al 65-70%. Tenemos, por ejemplo, hipoclorito de sodio, ¿sí? Del 8 al 10%. Y tenemos el más conocido aquí, la lejía. La lejía, voy a poner la lejía porque por si acaso no estoy haciendo propaganda ¿ya? Muy bien, ahí tenemos alumnos, entonces, la lejía. Bien. Entonces, ahora, profesor, pero me venden al 65-70%, ¿está listo para poderlo aplicar? No. La lejía, por ejemplo, no puedes aplicarlo directamente en una fruta, en una verdura. ¿Por qué razón, profesor? Por su alto porcentaje en cloro que tiene, 3 al 5%. Profesor, entonces, ¿qué necesito? Precisamente preparar mi solución. ¿Listo? Y de eso se trata la siguiente fórmula. Miren, les he preparado una formulita, pero les voy a explicar. Sé que cuarto año y quinto año, porque este tema es para cuarto y quinto año, ya tienen nociones de cómo preparar una solución. Entonces aquí lo que nosotros vamos a necesitar, lo recomendado por el comité técnico de la AIDIS, ¿sí? AIDIS, ¿y qué significa, profesor, AIDIS? Por favor, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Miren, chicos, listo. Entonces aquí tenemos, lo recomendable es que preparemos una solución al 0.1%, ¿sí? Que equivale a decir 1000 miligramos sobre litro, o en otras palabras, 1000 partes por millón. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos las concentraciones C1, C2, que son concentraciones, B1 y B2, que son los volúmenes, ¿ya? ¿Cómo preparamos? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejercicio, ¿ya? Ahí está. Miren, chicos, ahí tenemos. Deseo preparar 1 litro de hipoclorito de sodio al 0.1%. 1 litro nada más. ¿Qué necesito? Pero necesito una solución, mira, al 4%. Una solución de lejía. Tenemos ahí que compramos cualquier lejía, tiene una concentración al 4%. Y a partir de ahí vamos a preparar una solución que nosotros necesitamos. Ahí tenemos, chicos, observa, ¿sí? Solución 1, la concentración 1, ¿sí? 4% significa 40.000 miligramos por litro. Y como vieron en la tablita, 0.1% equivale a 1000 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, al 4% viene a ser la concentración 1, porque de ahí iniciamos nuestros cálculos. ¿Y a dónde quiero llegar? Al 0.1%.
aplicamos nuestra fórmula, miren chicos, reemplazando valores, ¿sí? C1, ¿qué viene a ser C1? C1 viene a ser 40.000. C2, ¿qué viene a ser? 1000. Si tú reemplazas, te va a resultar X, que viene a ser el volumen 1, 0.025 litros, que equivale a 25 mililitros. Profesor, pero medir 25 mililitros no es difícil, no te preocupes. Lo que vas a hacer es, con una cucharadita, una cuchara sopera, 5 cucharaditas soperas, lo vas a agregar a 1 litro de agua. Y con eso está listo para poder utilizar esa solución. Profesor, pero 1 litro es muy poco. Yo necesito preparar 10 litros. Muy bien. Sencillo, alumnos. Como ya preparaste para 1 litro, 25 mililitros, y si quieres para 10 litros, simplemente aquí al 25 lo multiplicas por 10. ¿Listo? Pues mira, has preparado una solución. Fíjate, la gran importancia que tiene la química. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo en esta clase. Espero que les haya gustado. Y para despedirme, quiero compartir estas dos imágenes. Miren, jóvenes, ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos estas dos imágenes, importante, ¿sí? Ahí tengo otra imagen, fíjate, miren, quiénes son los que están luchando por eliminar o por desaparecer o por controlar este virus. Miren, acá tenemos los bomberos, los médicos, ¿no es cierto? La policía, etcétera, etcétera. Miren, esta imagen deja mucho que desear. Entonces, chicos, en tus manos, en tu responsabilidad está que nosotros salgamos de todo esto, ¿ya? Y en la primera imagen, como vimos, el jabón, lavarse las manos, y en la primera recomendación respecto al comité técnico, a IBIS, entonces mi recomendación es que prevenir, ¿sí? Hay que prevenir. La prevención es fundamental.